never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 5, ciencia ficción. Blas, si te das cuenta, bueno, bienvenido, antes de nada, a este tu podcast. Muchas gracias. Y si te das cuenta, he dicho el número 5, y también dije lo mismo en el podcast anterior, que me equivoqué, y era el 4, ¿sabes? Y como tú muy bien... ¿Es el 5 este? Este es el 5. Estamos ante el quinto capítulo ya. Y lo que es más importante, es un capítulo bastante seguido del anterior. Oye, vamos a tope, ¿eh? Esto es como un tren de mercancías imparable. Esto es tremendo. De hecho, el anterior que fue hace un mes, ¿no? Más o menos. O sea, que vamos muy bien. Sí, muy bien. no fue hace tanto, la verdad. Y hoy, creo que tenemos un capítulo que creo que lo habíamos pensado ya desde hace tiempo, pero un poquito, en mi caso al menos, y creo que tú también, provocado por el hype que tenemos ante cierta serie que se viene, ¿no? Que se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Has visto que ya tengo vocabulario de youtubers? Sí, se nota. Es que ya llevas 5 capítulos a tus espaldas. Esto ya se tiene que empezar a notar. Esto ya y el siguiente paso es llenar tu habitación de luces de LED. No, eso ya lo tengo. Tengo varios ordenadores, o sea, ordenador, teclado, tal, todo LED. Perfecto. Silla Gamer también tienes. Silla Gamer también. O sea, lo bueno del siglo XXI es que con 41 años puedes tener cosas con luces de colores en tu cuarto y no pasa nada, ¿sabes? Y no parece un trastornado. Sí. ¿Y Monster? No, eso no. Soy más de café. Ahí soy un poco decimonónico. Boomer. Ahí un poco boomer ya. Incluso sí, se antes diría. También. Sí. ¿No? Sí, desde luego. Sí, por lo de los cafés vieneses y eso. Mira, un tema muy bueno para un podcast sería la historia del café, macho. Me acuerdo que sí, que tú tenías ahí, ¿no? Te habías investigado el asunto. A mí me flipa, tío, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el café. La cafeína. Con las drogas, de hecho, sí, con las drogas en su amplio espectro. En este sentido soy un seguidor de nuestro amigo Escotado. Que realmente él, aunque yo soy menos valiente que él, también te digo. Un yo buen no chute de heroína. Me atrevo a leer, pero no me atrevo a... Hay un último libro póstumo, que no sé si te has enterado, que ha sacado, creo que su hijo, He oído algo, que se llama, creo que se llama Diario de un opiófilo. He oído comentarios, pero no lo he leído todavía, ni me lo descargaré. Bueno, perdón, lo compraré. Sí, no, hay que comprarlo. Bueno, entonces, estamos hablando del hype de una cierta serie, que todavía vamos a seguir sin decirla, si quieres, una serie que tú me recomendaste a mí los libros, por cierto. Y he de decir una cosa, antes de seguir adelante, que para mí tú has sido uno de los grandes introductores, me has introducido a mí en el mundo de la ciencia ficción, en un montón de títulos y pues recomendaciones que... Igual que tú me has introducido en el tema filosófico, te he metido por el mal camino de la ciencia ficción. Y antes antes de empezar el podcast, te estaba comentando, ¿no? Precisamente que me he dado cuenta que es una de mis grandes pasiones, ¿no? La ciencia ficción, y tú me decías que, oye, que eso es una cosa buena porque tengo todo por delante, ¿no? Y es verdad. Sí. Además es que la ciencia ficción una cosa buena que tiene es que entra todo, ¿sabes? Porque sí. Es fantasía, ciencia ficción y es que los temas son infinitos, ¿sabes? O sea... Yo esta mañana, cuando comentamos un poquito el tema del podcast, y tras ver la lista que has hecho, que te doy la enhorabuena, una lista fantástica, que incluso, creo que en algún momento tienes que hacerla de uso público, porque es muy buena aquí con un montón de recomendaciones de ciencia ficción y por diferentes tipos de temas tal y cual. Yo le hice una pregunta a, no sé si fue ChatGPT, Barth o Gemini, una de estas, y le pregunté recomiéndame las 10 mejores películas de ciencia ficción, ¿vale? Y entonces me recomendó Star Wars, ¿vale? Y tal, entre otras. Y yo le digo a la inteligencia artificial, digo, hombre, no, dime de ciencia ficción, no me digas de fantasía. Que si no recuerdo mal, tú me enseñaste la diferencia entre... Es que hay polémica con eso, de todas formas. ¡Claro! Porque... Y me cayó en toda la boca, me dice Gemini, me dice, oye, no, que Star Wars... realmente hay mucha polémica con el asunto y tiene elementos de fantasía y de ciencia ficción, por lo cual se llama ópera... ¿cómo se llama? Space Opera. Eso. Para mí es fantasía, tío, ¿sabes? Es como si dices que El Señor de los Anillos es novela medieval. Pues es fantasía, aunque el ambiente sea medieval, ¿sabes lo que te digo? Ya, lo que dice, es verdad que a veces nada es químicamente puro, nada es fantasía químicamente pura, ni ciencia ficción, generalmente muchas veces puede tener elementos, ¿no? De fantasía o tal, ¿no? Pero bueno, ya que nos hemos metido en este asunto,
este asunto, y antes de decir qué serie estamos a punto de ver, si quieres podemos establecer la diferencia entre fantasía y ciencia ficción, que tú me la dijiste y me ha sido muy útil, porque yo lo metí todo en el mismo saco antes de que hablar contigo sobre este tema. Pues si salen naves espaciales y láser, es ciencia ficción, nada más. Se supone, eso es lo popularmente conocido, digamos, pero para Sí. mí la definición FETEN de ciencia ficción Ujú. viene de la traducción literal del término inglés, que sería, o sea, en inglés es science fiction, que sería ficción Sí. científica. O sea, es una Ajá. ficción sobre un tema científico, que puede Ujú. ser del espacio, pueden ser submarinos, pueden Ajá. ser cualquier tipo de cosa. Puede ser el cerebro, la inteligencia artificial, Ujú. cualquier cosa relacionada con la ciencia de la que tú construyas un mundo ficticio, un relato ficticio, eso es ciencia Ujú. ficción. Muy bien. La fantasía sería meter también ya elementos mágicos, ¿no? Y cuestiones que a lo mejor no tienen tanto que ver con la ciencia. Eso es, fantasía es, pues eso, cualquier tipo de cosa que te imagines. Ujú. Y sí, yo entiendo que es más relacionado con la magia, con razas, Ahora, seres, mundos, como ujú. que no Sí, por ejemplo, explicas de dónde viene. Los Jedi, por ejemplo, ¿no? En un momento dado, pues eso sería más algo más relacionado con Sí, una, ¿no? o Una sea, por magia, ejemplo, una religión. los Jedi Ujú. canónicos, digamos, el del Ujú. principio, que era una fuerza que todo lo rodea, no sabes dónde viene, algo místico, sí. Luego ya en la segunda trilogía, que dijeron que es que había unos seres en simbiosis con las células que se llaman midiclorianos y no sé qué tal igual, Intentaron convertirlo en ciencia, ¿no? Lo que, bueno, eso podría ser una especie de ciencia ficción, sí. sí, pero bueno, pero cogida un poco por los pelos en este caso, ¿no? O Sí, sea, al para fin y al mí fue cabo, una chapuza increíble eso. O sea, le total. quitaron toda la gracia al tema de la fuerza con eso. Bueno, volviendo a la serie que estábamos comentando, a ver, hay una serie que el 21 de marzo del año 2024 se estrena, que es basada en el libro de un autor chino, ¿no? Que se llama El problema de los tres cuerpos. Correcto. Una trilogía que digo, tú me recomendaste y tuve la suerte que en ese momento, porque creo que ahora ya no estaba en audiolibro, estaba, no sé si, creo que en Storytel, Ah, y sí. luego la he recomendado muchísimo y la han quitado, ¿vale? O la ha quitado, o los derechos pues ahora mismo no los tienen, o lo que sea. Como están con la serie, a lo mejor tienen algún tipo de problema con los derechos, claro. Pero no, pero hace tiempo, ¿eh? Yo llevo recomendándola como más de un año y ya no estaba, pero vamos, a lo mejor, De todas sí, a lo formas, mejor es tiene que que ver con lo que... esa serie lleva en producción un montonazo ya. Que siempre, Sí, lo sé. hace años ya escuché que iba a ser la serie más cara de la historia, que no sé qué. Pero ahora fíjate que no, que yo estaba leyendo artículos porque digo, tengo muchísimo hype con el asunto porque este libro a mí me ha parecido uno de los grandes, o sea, a mi libro me ha fascinado. De hecho, creo que estaba el primer tomo en audiolibro, o el primero y el segundo, no me acuerdo bien, y el tercero ya tuve que leérmelo. También me lo audioleí, pero me lo audioleía con voz robótica a través de estas aplicaciones que también me recomendaste tú en su momento, ¿no? De lo enganchado que estaba, o sea, me parece una pasada. Y entonces que se vaya a producir ahora mismo o sea, en una serie de televisión, me parece tremenda, y más aún cuando los directores son, macho, los de Juego de Tronos, que eso es un Sí. éxito asegurado, esta gente no hace ningún tipo de chapuza. Oye, y O me sea da que la bueno. impresión, no estoy seguro, pero me da la impresión de que ha cambiado de productora, porque o sea, cuando he visto que era en Netflix, me ha sorprendido un Sí. montón. O sea, yo juraría que al principio no sé si estaba con Amazon o no sé, me Sí, no, suenan. no, de hecho creo que me suena, pero a lo mejor me lo invento. O sea, esta gente no estaba en Amazon, estaba en HBO, ¿vale? Que de hecho Juego de Tronos estaba en HBO. Entonces, le hace un mega contrato, si no recuerdo mal, Netflix, para una serie, no me acuerdo muy bien de qué. Ah, sí, creo que la serie es una... No, no, me acabo de liar. Bueno, para una serie en Netflix. Esa serie de Netflix luego al final se truncó, no me digas por qué motivo. Pero estaban ya fichados por Netflix, como si dijéramos, y ya Netflix les recomendó o ellos propusieron hacerla sobre el problema de los tres cuerpos. Es decir, que es verdad que el cambio de HBO a Netflix fue en plan que se marche Figo al Real Madrid desde el Barça. Algo Ah, así, amigo. como muy extraño de repente, ¿no? Pero bueno, y luego van a hacer pues una serie que se supone del nivel de Juego de Tronos. Que por cierto, yo he visto el tráiler y tiene una pinta brutal. Muchísimo Como hype, tío. Y de hecho, ya creo que han pasado la cinta a los opinólogos, o como se diga el término, los expertos. y están todos flipando, diciendo que es mejor que los libros. Yo no me lo creo, ¿eh? O sea, porque digo que los libros me parecen una auténtica maravilla, cambia de trama, unas ideas que se le ocurren bueno, no, el autor, no sé pronunciarlo, ¿cómo se llama? Exactamente, no sé si lo Bueno, tienes tú a mano. yo tampoco lo tendría que buscar. A ver. Tenemos que buscarlos.
Sí, bueno, tampoco sé pronunciar lo que es en chino, ¿sabes? Pero me parece un artista, o sea, Liu, un genio. Liu Xichin, Liu además. Xixin. Es impresionante y de hecho el libro, porque creo que este autor sigue viviendo en China, en la actual China comunista, y la primera parte del libro, sin hacer demasiados spoilers, me parece que es un poquito crítica al comunismo, ¿no? Por lo cual eso sí que me pareció extraño cuando leí el libro, porque realmente este Sí, hombre estaba muy, muy, bueno, bueno, realmente eh, habla mucho de la revolución cultural y de la represión de ideas, las purgas del Partido Comunista, pero claro, es que el eso Partido es, Comunista actual chino yo creo que ya no es, no se claro, considera en esa liga, digamos. No se mm, considera como en la época de Mao que hacían purgas. A ver, desde aquí en Occidente pensamos que lo es, pero ellos, la publicidad que se dan a sí mismos en su TikTok chino y en estas cosas, se entiende No, te digo una que cosa, no. yo sigo una cuenta en español de un tío que es pro chino, absolutamente, comunista tal y cual, y te enseña fotos, ¿no? De ciudades chinas y cosas así, y la verdad es que China a día de hoy, joder, o sea, ya no es ese comunismo empobrecedor que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Con las imágenes de Venezuela o de Cuba o la propia Rusia en su momento, Unión Soviética, Bueno. sino que ahora ves, claro, también serán fotos elegidas, entiendo, pero ves cosas que dices, hostia, esta A ver, el gente problema sabe de lo que hace, China ¿eh? es que es muy desigual, Mm, porque claro. a ver, yo he estado mucho en Shanghái, y la verdad es que Ujú, no salí de ahí, ¿eh? Y Shanghái, yo siempre lo he dicho, le da mil patadas a cualquier ciudad de Occidente. Es más, mm. es que lo que hemos hablado alguna vez, Occidente está un poquito en decadencia últimamente. Y tú vas Sí, a sí, Nueva sí. York, que estaba hace poco, y Nueva York Mm, está asqueroso, o sea, ya. está sucio, huele mal. Hay barrios que están muy Mm, bien, pero en general mm, tú lo ves como una ciudad en decadencia que tú lo percibes. Y por no hablar de claro. California y de, bueno, ¿sabes? Y Mm. Europa, bueno, Europa es la vieja Europa. Ahí está. Tampoco es que estemos Pero ¿qué pasa con la vieja bollantes. Europa? Sigue un término medio, ¿no? Sigue ahí como, bueno, No, o sea, tú o vas no. a Shanghái y es espectacular, lo mires por donde lo mires. O sea, ves Sí. edificios gigantes, todo el mundo va con De cosas hecho, eléctricas, los semáforos tienen tenemos un, cámaras orwellianas. digo, tenemos un amigo, ¿no? Que de hecho le invitamos de nuevo, ¿no? El doctor, nuestro amigo Javier, para que sea otro miembro de este podcast. Y él tuvo una sensación así cuando estuvo visitando a su hermano en Singapur. Sí, Dice que Singapur él igual. Singapur le da mil que patadas él a muchas ciudades de Occidente. y dice que él un día, porque su hermano trabajaba en Singapur, que un día él se puso a mirar por la ventana y dijo, hostia, yo es que quiero vivir aquí. O sea, que el centro del mundo ya está en Asia, que el centro del mundo ha dejado de Sí. estar en Occidente desde hace De mucho hecho, tiempo. la clase media de Singapur es lo que aquí sería una persona rica. O sea, es que nosotros somos muertos de hambre al lado de cualquier singapurian, pero claramente. Sí, sí, El problema de sí. China, de la China de ahora, es que sigue siendo muy desigual. Y tú te vas a una zona rural y viven en el medievo. Ese es el problema. Sí, 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 está claro que es tal. Bueno, volviendo al tema, es una serie que recomendamos a todo el mundo. Y aquí surge otro término que tú también me enseñaste, ¿no? Que todo el mundo cuando habla de las obras de Cixin Liu y habla de las obras del Problema de los Tres Cuerpos, dice lo mismo, que es ciencia ficción dura. ¿Qué es la ciencia ficción dura? Porque cualquier persona que se quiera acercar a la ciencia ficción, pues a lo mejor no controla estos términos y a mí me han ayudado para saber qué es lo que me gusta. Pues la ciencia ficción dura es, digamos, como más científica, porque si mezclamos un poco, que es lo que se hace ahora, la ciencia ficción con la fantasía, y metemos, por ejemplo, Star Wars sería ciencia ficción blanda, que sería Ajá. más importante la historia, digamos, de los personajes, la historia de amor, el camino del héroe, de cómo salva a la princesa, salva el universo, tal y cual. Y en una historia de ciencia ficción dura, la trama depende fuertemente de temas científicos que están relatados como muy al pie de la letra, ¿sabes? Como, pues yo voy a hablar de teoría de la relatividad, viajes en el tiempo. Pues está bien hecho. No se dice, no, fulanito viajó en el tiempo con una máquina del tiempo. No, se intenta explicar un poco, pues, cómo funciona esa máquina, las teorías en las que está basada su funcionamiento, ¿sabes? Es como más Y, compleja. y de hecho, y de hecho, creo que es lo que ocurre con este autor, ¿no? Con el problema de estos cuerpos, que constantemente te propone ideas que te vuelan la cabeza, pero que de alguna forma pueden tener un sustento en la propia ciencia. De hecho,
hace poco me estaba leyendo un libro, un hilo en Twitter, y ya que ya pasamos del tema del problema de los cuerpos, tengo tanto hype que no puedo dejar de hablar de él, pero digo, en el que se supone que incluso una de las teorías que actualmente se contemplan en relación con contactar con seres de otros planetas viene de este libro, que es el tema, la hipótesis del bosque oscuro. Y hasta aquí podemos leer, no queremos decir ningún tipo de spoiler, pero fíjate hasta qué punto se une la ciencia ficción dando conceptos a la propia ciencia o a la filosofía. Sí, además la hipótesis esta del bosque oscuro tiene muchos científicos que están de acuerdo, porque al final es un tema matemático, es un tema de teoría de juegos, el Sí, pero dilema del bueno, no creo prisionero. que la digas porque digo Claro, de cara a no generar spoiler, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, yo nunca había contemplado esta teoría y cuando la leí, de hecho hay todo un tomo de los tres, no me acuerdo si es el segundo, sí creo que es el segundo, el del bosque oscuro, que realmente es tremendo y dices, joder, nunca me había planteado esta posibilidad. claro. Y sí, lo bueno de estos libros de ciencia ficción dura es que están basados en ideas, en ideas complejas. Y al final, yo creo que es una cosa muy buena porque demuestra que cuando se reta al espectador o al lector, lejos de echarlo fuera y de hacerlo elegir otro tipo de contenido, es como que le atrae más, ¿sabes? Es como, por ejemplo, Totalmente. las películas de Nolan, que, Ujú. bueno, aunque la última ha sido un poco demasiado, yo creo, la de los viajes en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Esa, no soy capaz de verla, fíjate. Me he quedado dormido, ¿no? Me estaba gustando, no es que sea mala, pero no me he terminado de flipar, no me enganchó. Pero, por ejemplo, Interstellar es una película que yo creo que es ciencia ficción dura, que habla de viajes en el tiempo, de Sería el ejemplo, ¿no? De multiverso. ficción dura, por En ejemplo. cine, yo creo que sí, yo creo que sí. O Blade Runner también, de alguna manera, ¿no? Se podría, bueno, aunque Sí, pero ahí, más ¿no? Interstellar, porque Blade Runner no se mete tanto en conceptos, es más casi filosófica que científica, pero Eso en es, sí. Interstellar es que se meten en, pues eso, paradojas temporales y las explican Sí, un sí, poco. sí, sí. De hecho, esa película está asesorada por un físico famoso que se llama Kip Thorne. Y de Ajá. hecho ha sacado un libro explicando los temas físicos de la película y tal. De hecho, creo que se escucha a Santa Olaya, este youtuber famosísimo que explica física, que dice que si quieres ver la mejor idea que hay actualmente sobre los agujeros negros, Ujú. hay que ver Interestelar, que realmente bueno, pues no sé cómo decir, el modelo que aparece en la película, de lo que es un agujero negro, más de un tipo concreto de agujero negro, es la representación científica más avanzada que existe en la película de Nolan. O sea, que Sí, cogieron gente, pues eso, que sabían cómo era un agujero negro e intentaron representarlo sí, a sí. O través del sea, cine. Nolan cuando Y es hace tremenda. las películas que hace, además es que Nolan es un tío como muy, para mí es muy valiente a la hora de hacer guiones y películas, porque es como, por ejemplo, también es suya la peli de Memento, que está Oh, buenísima. basada. De hecho, la primera que tuvo, una de las primeras que Sí, es es maravillosa esa del 2000, película. no sé si la primera tal, pero esa peli está basada en un libro de Oliver Sacks, Mm. que es un psicólogo muy famoso, divulgador Ujú. de psicólogo, no, psicólogo neuro, bueno, no sé qué se dedica a la neurología, psicología, tal, Sí, etcétera. Que creo que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que era un fíjate. tipo que tenía la enfermedad del memento, que Sí, sí, olvidaba, sí. no tenía memoria reciente. Pero lo que te voy es que es un tío que se atreve a hacer películas con una base científica bastante real, bastante estudiada, y lo que te decía antes, lejos de espantar a la gente, recibe bastante un público, ¿no? De hecho es Totalmente. un director de culto ya. Sí, sí. De hecho, bueno, hoy es día 11 de marzo, que justamente ayer, 10 de marzo, fueron la primera de los Oscar y Nolan ganó con la última película que ha hecho, la de Oppenheimer, no sé si 10 Oscar, una puta Ah, barbaridad. es verdad. Sí, 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 sí. O sea, que realmente es lo que dices tú. O sea, es premiado por la crítica en este caso, pero antes la gente lo ha visto en masa. O sea, ha sido las películas sin duda más vistas durante el año Sí, 2023 y ahora con esto los Oscar, toda la gente que no fuera irá, me imagino, a y es, verla, y ¿no? es Con lo una peli cual, compleja. O sea, es un sí, sí, tío no es que lo fácil. hace, que no dice, no, vamos a quitar esto, no vaya a ser que espantemos a la De, gente. de Tal y hecho, cual. esta mañana con un jefe mío hemos bajado a tomar un café y hemos estado repasando un poquito por las películas de Nolan que hemos visto, ¿no? Y es curioso cómo había muchas películas de Nolan que nos han entusiasmado a los dos, pero luego hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, a mí hay una que no me gustó en su momento, que es Origen, a mí realmente me pareció, no me gustó, y él, por ejemplo, decía que no soporta Dunkerque.
¿no? O sea, todos teníamos como... O sea, nos gustan muchas películas de Nolan, pero todos tenemos una película o tal que nos toca un poco las narices. Yo de Nolan, Dunkerque no que la también he tiene visto. eso. Origen sí que me gustó, macho. Sí que me gustó. A mí no me gustó, o sea, a ver, no es que no me gustara, pero me parece que intentó hacerlo como un poco rococó el asunto, que a lo mejor era parte del el tema de que de un sueño del sueño del sueño, ¿no? Un poco Sí. esto que era como un poco así, ¿no? Que a mí eso no me gustó, pero bueno, entiendo que es una película que, de hecho, he escuchado muchísima gente comentar como una de las películas favoritas de su vida, la de Origen. A Sí. mí, sin embargo, no es una película que me haya flipado. A mí sí. A mí, fíjate, el final de Interstellar no me acaba de gustar mucho. Yo es que no lo En entendí. Entonces, ya, yo es que lo que decías tú, o sea, tú por una parte te encuentras ante algo que parece el prototipo de ciencia ficción dura, y luego la parte última es como que de repente mezcla un tema más emotivo, sentimental, mágico, casi que con la ciencia. Pero lo Que dicen que no, que gracioso, realmente claro, tiene sentido desde el punto de vista científico. Pero es como que yo no lo entendí, se me escapaban cosas ahí. lo gracioso es eso, que al final se supone que incluso esa parte que a mí también me chirría, que no me gusta nada, está asesorada por un físico de alto nivel, vamos, y se supone Claro, que sí, es sí. FETEN. Pero a mí la verdad es que no sé. Bueno, y volviendo al tema, don Blas, más que nada porque yo quiero contar en el podcast un poquito lo que a mí me ha valido, ¿no? Y por eso separo lo que es por una parte la ciencia ficción, de la fantasía, ya hemos hablado de los diferentes tipos de ciencia ficción dura, o ya un poquito quizás no tan dura como hemos dicho, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? ¿Por qué me empeña un poquito en poner estas diferencias aquí? Porque creo que la ciencia ficción generalmente es víctima de malentendidos, ¿no? Entonces, la gente cuando le comentas ciencia ficción, yo particularmente me iba a películas de acción. Curiosamente. Entonces, Ya. y me di cuenta que no es un malentendido que creo que tenga yo solo, sino que realmente es un malentendido que tienen muchas personas. Mira, yo escucho un podcast que me gusta mucho, que se llama, que es de tecnología, que se llama Isena Code, en el que, bueno, que tienen diferentes tipos de partes, generalmente es de tecnología y hablan sobre todo de Apple, ¿vale? Aunque también hablan un poquito también de otras tecnologías, pero es todo de Apple. Y luego tienen una parte final del podcast en el que se llama Gamba o Chuletón y comentan, pues la gamba es lo que no les ha gustado, tanto el mundo tecnológico como el mundo de la cultura, y lo que sí que les ha gustado. Calma, Y chuletón. entonces, que gamba o chuletón, el chuletón es lo bueno, la gamba lo malo. Y entonces Sergio, que es digamos, el director del programa, el director de Senacode, dice que le puso un chuletón a Dune 2, película que tú y yo fuimos a ver el fin de semana Ujú. pasado, ¿no? Y que me ha encantado y que para mí es un chuletón sin duda, me parece una película buenísima. Y otro dijo, otro chiquito dijo ahí que a él no, que él ni va a verla, que le engañaron viendo la primera, la de Dune 1, y que no le engañaban dos veces para ver Dune 2, ¿no? Y entonces dijo que a él le parecía, en unas críticas que hizo, dijo que le parecía lenta en primer momento, y en segunda que realmente únicamente había un poquito de acción al final y que para él eso no va al cine, ¿no? Entonces me parece curioso que ahí se encuentra justamente ese malentendido y otro que voy a decir ahora mismo. El confundir la ciencia ficción, aunque bueno, en Dune podemos saber si es fantasía, generalmente a lo mejor es más fantasía, ¿no? Que ciencia ficción, No, pero pero bueno, tiene Dune elementos. se supone que sucede en la línea temporal de nuestra Tierra, ¿sabes? Que es dentro de 10.000 años. O sea que O sea, que podría ser ciencia ficción puramente, ¿no? No, se no tal. supone que lo es. Se supone que lo es. Pues entonces digo, entonces lo que te voy. Por una parte, hay varios malentendidos, ¿no? El primer malentendido que es acción, que puede serlo y no serlo. De hecho, es verdad que Dune sí tiene acción, pero a lo mejor no tanta como, por ejemplo, las películas de Marvel, ¿no? Punto número dos, que es infantil. La ciencia ficción puede ser más infantil, como digo, y son películas que pueden ser muy chulas, ¿no? Como las de Marvel, tal, pero la ciencia ficción puede ser pura, muy adulta. El otro día también escuché esta reflexión en La Cultureta, un programa de Onda Cero, que estaba hablando un tertuliano y decía justamente esto, ¿no? Dice, porque habían otros que hacían unas críticas similares a Dune, y él decía, Sí. de pequeño, yo cuando vi Blade Runner, me di cuenta de que esto era un cine adulto, y yo quería adentrarme en ese cine adulto. De hecho, es director de cine ahora el que lo decía, ¿no? Pues también es una reflexión interesante, y también es un malentendido, que es de acción en primer lugar, segundo que es infantil, no. La ciencia ficción puede ser dura, puede ser realmente compleja y no es para nada, o no Sí. tiene por qué ser de cine infantil, ¿no? Esto es un estigma que tiene desde el mismo momento que se creó, igual que con la fantasía. La fantasía siempre es un género que se ha tirado de infantil y que realmente ahora se está viendo que es un fenómeno de masas. O incluso con los cómics también. Los cómics siempre, También igual, oye, que sí. leo, te veo, que leo, te veo, chaval. Y sin embargo, por ejemplo, en Japón todo el mundo lee mangas Sí. y es una cosa, o sea, hay como los 7-Eleven, estos que son 7-Eleven, hay como unos kioscos 24 horas que venden unos tochos de papel reciclado
de 200 páginas o de 500 de mangas y todo el mundo lee eso. Los mayores, los Sí, viejos sí, están, sí. o en Francia Pero es igual. curioso porque te das cuenta que estas películas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy una persona que yo veo el cine repetido muchas veces. A mí si me gusta una película, pues a mí no se me caen los anillos por verla otra vez, incluso en el cine, ¿no? Ujú. Con quien sea. Y entonces no, eso, si veo una película, por ejemplo, ahora digo, en los Oscars del 2024, ¿no? Pues si veo Oppenheimer me ha gustado, la veo contigo, por ejemplo, pues puedo ir a verla con mi madre, sin ir más lejos, ¿no? Digo, Ujú. oye, que merece la pena, hay que verla. Pero yo, por ejemplo, yo a mi madre no le puedo decir, vamos a ver Dune 2, ¿no? ¿Y por qué? En gran parte porque va a tener esos clichés mi propia madre, de que no quiere ver un cine pues para ella infantil, ¿no? Y digo, no, si no tiene nada que ver con un cine infantil, es más bien todo lo contrario, ¿no? Ya. Pero siguen estando de una forma muy, muy metidos en la sociedad. Es curioso, ¿eh? Porque generalmente, y otra de las cuestiones que a mí me parece importantísimo, sí, bueno, interesantes de la ciencia ficción, es que yo lo considero el cine más filosófico de todos los que hay. Pero yo puntualizaría que esto que dices yo creo que pasa en España, que es una cosa cultural de España, que en otros países ¿Sí? no es tan así. Ah, no sabían, sabe que en Yo, otros lugares. yo creo que hay que en otros sitios la gente sí que cree que la ciencia ficción, más que nada porque digamos que ha estado más presente. Por ejemplo, en los años 20 30 en Estados Unidos todo el mundo consumía las revistas pulp, estas que eran relatos cortos de ciencia ficción, mientras que aquí a lo Ajá. mejor se vendían novelas de vaqueros y de Corín Tellado, de amor, de estas, ¿sabes? Sí, 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 Pues me sí. da la impresión de que aquí llegó tarde, Hmm. tarde marino. Puede ser, pero yo mismo te digo, soy víctima, ¿no? De estos clichés. Y luego cuando me fui enterando poco a poco de lo interesante que era y de realmente de cómo las reflexiones filosóficas que suele haber detrás. Por ejemplo, tengo una amiga ahora mismo, tío, que está estudiando filosofía, ¿no? Se está acercando por primera vez a la filosofía. Y dice, joder, estoy flipando como todos los profesores les encanta Matrix, ¿no? Claro. Y claro, es que Matrix de alguna forma es una representación de la filosofía platónica, ¿no? De cierto modo, ¿no? Entonces, si quieren acercarse pues eso, ¿no? A la cultura pop desde la filosofía, pues sale Matrix, ¿no? O también, por ejemplo, otro que sale muchísimo, muchísimo en todas las tertulias mínimamente sesudas, te aparece, por ejemplo, la distopía de George Orwell, ¿no? La de Mm. 1984. Está en todas las tertulias. Cuando vemos un dictador o cuando hay una sociedad que intenta un Sí, siempre poquito sale ahí. ser autoritaria, aparece George Orwell, ¿no? Tanto en la rebelión de la granja como en 1984. Y es que es verdad, está muy metido y son tremendamente filosóficas. Y es que el problema de la filosofía, de los autores de filosofía, incluso de política, es que se les dio mal el tema marketing. Entonces, la mayor parte de los libros de filósofos un poco serios, para el mortal de a pie se pone a leerlos y lo primero que no entiende nada, lo segundo que le parece ininteligible. Bueno, es lo mismo. ¿Sabes? O sea, tú te pones a leer un libro de Kant, que sí, que ¿cómo es? La cosa propia, ¿no? ¿Cómo es? El La objeto, cosa en sí, la cosa en el sí y noumen, todo el esto. noumeno. Y luego a lo mejor ves una película de ciencia ficción que está hablando un poco de lo mismo, ¿sabes? De cómo puedes percibir las cosas con los sentidos o hasta qué punto son de verdad, cómo son en Sí, pero realidad yo o tal. creo que son géneros distintos. No es como tú de repente leerte un ensayo sobre la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial y otra que te hagan una novela. Pues Ya, hombre, bueno, pues sí, es sí, más, sí, sí, sí. es más digerible, pero realmente si quieres empaparte bien de todas las causas que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial, pues te tienes que leer un ensayo, te tienes que leer un libro un poco más serio. Aunque hay algunos que son buenísimos y que realmente... O sea, lo bueno de la literatura, lo bueno del arte, yo creo, es que encarna, ¿no? Todas esas ideas, y que es lo que dices tú. Claro. La encarna, nos las digiere y a veces incluso nos hace acercarnos, ¿no? A determinadas ideas que realmente en un libro o en una película están bosquejadas, ¿no? Pero nunca terminan de ser más... Claro, y demuestran que son interesantes, porque hay Sí, muchos conceptos de ciencia y de filosofía que a primera vista dirías que menudo coñazo, y luego, sin embargo, ponen una película de estas y la gente sale del cine discutiendo, pues eso, Matrix, sobre si vivimos en una simulación, sobre si la realidad es esta o no es esta, y de temas que exacto. realmente la filosofía lleva tratando cientos de años. Tú- Cientos de pero, tú, años. pero tú fíjate, en este caso, ¿no? Que decimos que si se puede hablar, ¿no? De una teoría platónica, en el caso de Matrix, hablamos de que la teoría de Platón es del siglo V antes de Cristo y realmente Matrix, pues una película del siglo Claro. XX, ¿no? O, Y viene entrado el siglo XX, ¿no? Y sí, como sí, sigue sí. estando vigente. De hecho, por eso metí en la lista también esta que te dice la vida es sueño de Calderón de la Barca, porque al final es que es lo mismo. Es un tipo en Sí. una celda
que la novela es de, bueno, la obra de teatro es de 1600, que llega un momento que no sabe lo que es realidad y lo que no, si está viviendo en un sueño, si está... es Matrix, es que es lo mismo. Sí, sí, no, no, totalmente. Por eso yo creo muchas veces que a lo mejor la ciencia ficción habría que llamar también ciencia ficción o filosofía ficción, ¿no? Porque muchas veces no solo ciencia. O sea, la ciencia ficción lo que hace muchas veces, por ejemplo, se ve claramente en las distopías, ¿no? Es verdad que por norma general las distopías son provocadas por un avance tecnológico o por algo así, ¿no? Apocalíptico o tal. Pero muchas veces únicamente son propuestas filosóficas a las que se les da un poquito de, ¿no? Sí, De mecha, a ver qué pasaría, ¿no? Que sí, sí, sí. si viviéramos en un estado totalitario, En si viviera... Generalmente tendrá que apoyado en 1984, cuestiones tecnológicas. en 1984, por ejemplo, es simplemente un concepto político. O sea, no, que yo recuerde, no Exacto. tienen una tecnología avanzada de Sí, ningún pero tiene el tipo. elemento ese del gran hermano, ¿no? Que te está siempre viéndote, ¿no? Que tienes en tu casa unas Sí, cámaras que te ven pero eso permanentemente, se puede ¿vale? hacer Sí, ya con cámaras. sí, Quiero decir que sí, sí, tampoco no, desde es una luego, desde cosa. De luego. hecho, probablemente hay más tecnología ahora, mucha más de la que se Mm. cuenta en esa novela. Bueno, que esa novela es de principios del siglo XX, pero bueno. Y además que mucha gente dice, no fue nada rompedor ni innovador. Lo que hizo George Orwell fue básicamente basarse en lo que está pasando en la Unión Soviética. O sea, Sí, que de sí, rompedor bueno, sí. nada. Básicamente lo que hizo fue describir, metiendo algún elemento literario, pero poco más, ¿no? O De sea todas que, bueno. formas, la ciencia ficción es filosófica porque la ciencia es filosófica, porque la ciencia nació con la intención de responder preguntas filosóficas. Lo que pasa es que al final se separaron los caminos, pero al final el último objetivo de la ciencia es responder a las grandes preguntas del universo y de la humanidad. Entonces, al final, como la ciencia en sí del día a día no es capaz de hacerlo, la gente que escribe ciencia ficción se imagina cómo se responderían esas preguntas. Por eso al final es tan Sí, bueno, filosófico. aquí sabes que estoy un poquito en contra de lo que acabas de decir. Creo que tienes razón, pero creo que solo parcialmente, ¿no? Desde el punto de vista que creo que el lenguaje científico únicamente nos va a poder resolver preguntas científicas, nunca todas, ¿no? O sea, la ciencia por su propia naturaleza no es una ciencia de la totalidad. O sea, es decir, lo que estudia son elementos o partes de la totalidad, pero nunca la totalidad en sí. Sí, Por eso está pero la yo me filosofía. refiero en su nacimiento, digamos, que la intención yo creo que era esa, ¿no? O sea, la intención era responder preguntas del... O sea, lo que pasa es que al final, Yo, como es yo imposible... sinceramente creo que no. O sea, bueno, la ciencia, es que habría que definir ciencia y, Ya, y, eso so- es y otro tema. realmente hay una visión clásica de lo que es la ciencia, que es mejor la aristotélica, y luego la ciencia moderna. Pero la ciencia moderna, que yo creo que es la que todos entienden, que es la que propone Kant como ciencia o Galileo, y entonces la gente que ya lo que hacen es dividir la realidad para poder comprenderla, ¿no? Mm, Y precisamente qué es lo que hace la ciencia. En primer lugar, no llamarse ciencia, sino llamarse ciencias, ¿no? ya. Y decir, yo me dedico a la biología, entonces yo estudio la vida. Yo soy la ciencia de la vida. Yo me dedico a la física, entonces me estudio, ¿no?, al mundo natural, desde el punto de vista más, pues eso, ¿no? De las fuerzas entre los cuerpos, tal y cual. Yo me dedico a la geología, me encargo del estudio de las rocas, ¿no? O sea, es decir, lo primero que hacen es dividir la realidad, porque se dan cuenta de que la única forma de poder entenderla es dividiéndola. Es por esto mismo que creo que es un malentendido que mucha gente cree a día de hoy. O sea, creen que a la ciencia lo que le falta es tiempo para entender toda la realidad, ¿no? Y yo lo que creo es que a la ciencia lo que le falta es método. Porque con el método científico No, vamos a llegar a claro. cotas altísimas, pero nunca vamos a llegar a entender la realidad, Pero ¿no? precisamente por El dicho no eso, está... el que escribe ciencia ficción lo que hace es, como la ciencia real no es capaz de saltar ese abismo, en la ciencia ficción lo hace. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 por supuesto. Por eso digo que realmente lo que dices tú, sí, al fin y al cabo que lo estamos un poco contando lo mismo, ¿no? Es decir, es ciencia, es filosofía ficción, ¿no? Es ambas cosas, ¿no? A lo mejor lo que hacen es precisamente ahora mismo que estamos en un mundo más cientificado, como se diga, es más cientificista, pues le da más esa preponderancia a la ciencia como la que es capaz de resolverlo todo, ¿no? Pero fíjate que luego tú lo que tú has dicho, ¿no? Cuando te propones, cuando ves Blade Runner, por ejemplo, o cuando ves, por ejemplo, El problema de los tres cuerpos, o cuando ves estas series, te das cuenta de que plantea unos problemas profundamente humanos y dejan claro que desde la ciencia no se van a poder nunca resolver, ¿no? O sea, ¿qué es un ser humano? Como por ejemplo propone Blade Runner en Blade Runner, ¿no? Entre un replicante y un ser humano, lo deja abierto desde un punto de vista Sí, queda un filosófico. poco No, en el aire, ¿no? porque no se puede, ¿no? Porque es una pregunta filosófica en la que te dejo la pregunta y tú resuélvetela como puedas, ¿no? Sí, sí, sí. En plan, hemos O sea, creado seres humanos sintéticos, son sí. trastos, son objetos,
pero al final, bueno, es que es muy difícil hablar de esto sin hacer spoilers, ¿eh? No, yo creo que el Blade Runner se puede. El problema de los cuerpos no, porque está todavía no se ha ido ni en la serie, pero Blade Runner yo creo que ya es una, Pues una Blade Runner película siempre que ya se tienes la puede, ¿no? incógnita de si el protagonista es un replicante o no. O sea, Hmm, es un robot o exacto. no. Y Y básicamente la única entonces, diferencia entre los replicantes y seres humanos es que unos tienen una fecha de caducidad conocida, ¿no? Porque los humanos también la tenemos, pero no es conocida, claro, ¿no? pero sí, sí. Sí, No, que al final el tema es que como es el protagonista y estás empatizando con él toda la película, sí, tu cuerpo, tu sentimiento te está diciendo que lo tienes que tratar como una persona, como un humano, pero luego te dicen claro. que es un robot, o sea, te dan a entender que es un robot y dices, coño. Entonces, cuando mataban al malo que era un robot, me parecía que estaban como tirando una lavadora al punto limpio y sin embargo tengo empatía con este Total. ser, este bicho. Total, total. Realmente es lo que decimos, ¿no? Que son preguntas que te plantean, ¿no? Y te dejan ahí con la inquietud. Que es la grandeza de la ciencia ficción y que pocas veces lo vemos también planteado, ¿no? Como en este género. Tanto sea literario como sea de cine o de TVOs, ¿no? Que realmente merece mucho la pena. ¿Algún consejo que nos des para acercarnos a la ciencia ficción algún autor predilecto por donde empezar a leer o alguna recomendación? El problema es que esto es muy personal. A mí me gusta mucho Isaac Asimov, que es con el que empecé un poco yo a leer cuentos, porque tiene cuentos cortos. Lo que pasa es que ha envejecido muy mal. Y sobre todo si para generaciones a lo mejor que estén ahora en los 20 años, no sé si es el mejor, porque lo ponen un poco, pues ya sabes, con este movimiento woke de ahora, que si todos los personajes son blancos y hombres, que si Ah, bueno. cosas de esas, ¿sabes? Pero bueno. Lo fundamental, que es que son historias cortas, autoconclusivas y con giros argumentales muy buenos al final. Para mí es como una especie de, como leer Edgar Allan Poe también, que son historias cortitas. No sé, a mí me gusta mucho. Creo que para empezar puede Fíjate estar muy bien. que también, y también porque tú me lo recomendaste, empecé directamente con la fundación. O sea, no Mm. andé con tonterías. Y realmente, pues también es una un buen lugar por el que acercarse, ¿no? Es verdad que esto ya es una novela larga, de diferentes tomos y tal, pero que realmente creo que está de plena vigencia. Tanto es así que ahora mismo en Apple TV hay una serie, ¿no? Que dicen que, bueno, que no está del todo lograda, no sé si tú lo has visto, que no está del todo A lograda, pero mí me que ha gustado, realmente... sobre todo la segunda temporada me ha gustado mucho. La primera tardó un poco en Sí. arrancar y también, a ver, han hecho una transformación un poco woke ahí, pero Sí, yo ya me he acostumbrado. Está bien. sí, Prefiero que sí. exista la serie con eso a que no exista la serie, así que bueno, está bien. Y tampoco es Sí. exagerado. Sí, o sea, se puede ver y es relativamente fiel, más o menos, quitando estos elementos woke Bueno, o no. fiel creo que no es mucho porque han cambiado varias cosas que yo no recordaba al menos. Pero Sí. está chula la serie y el tema central, que es la psicohistoria, que es un método matemático que el protagonista crea con el cual predice cómo va a funcionar la sociedad en los años venideros y Sí. tal. O sea, yo creo que está bien hecha, sí, merece la pena echarle un ojo. Sí, la fundación también me parece que merece mucho la pena. Y luego, bueno, no puedo dejar de, ya para terminar el podcast, no puedo dejar de recomendar el programa de los tres cuerpos, que es el que tengo tanto hype que tengo que decirlo y recomendarlo porque parece que es un pedazo de novelón tremendo, ¿eh? Además, creo que lo han hecho bien porque un gran problema de la ciencia ficción es que cosas que leídas suenan bien, luego cuando las representas pueden quedar muy ridículas. Sí, Porque son cosas que si teletransporte, que si átomos que de repente se materializan aquí y te sale un código, gente que se deshidrata. Son cosas que o las haces muy bien y con cierta sutileza y tal, o te puede sí. quedar un truño que la Y gente es sale que el despavorida. problema de los tres cuerpos está lleno de todo esto, lleno. Entonces, yo Mm. tengo un poco de miedo. No, pero solo por el tráiler, que lo poco que he visto, me da la impresión de que lo han resuelto bien. ¿Sabes? Es que el tráiler, pero que parece una serie de un thriller, parece un thriller más que otra Parece un cosa. thriller, efectivamente. Sí, sí, de asesinatos, Y tal creo y que, cual. que puede ser un acierto, ¿eh? Tratarlo como tal, ¿eh? Ujú. O sea que realmente, pues oye, muy bien. Yo creo que es un tema que da para muchísimo y que podemos comentar más cosas en otros podcasts, porque creo que es un tema abierto. Es que luego la ciencia ficción tiene un montón de subgéneros, y yo creo que incluso cada subgénero tiene sus propias preguntas filosóficas. Tú en tu lista que has hecho, que es maravillosa, propones cómo hay diferentes películas, o sea, diferente ciencia ficción para diferentes temas. Tienes temas de viajes en el tiempo, temas de, ¿no? de distopías, temas de todo Sí. tipo, ¿no? O sea que
Sí, lo que Cada, digo cada... es que es tan abierto, incluso he metido alguna cosa que yo creo que no es propiamente ciencia ficción, sino más sobre, bueno, sí, sobre la mente también es ciencia ficción, un poco. El show de Truman está catalogada como ciencia ficción, pero también podría ser un poco discutible, pero es que al final entra todo, yo creo. ¿Sabes? Pero es que el show de Truman, ahí sí que yo creo que estaríamos hablando de filosofía ficción. Es curioso, pues lo busqué ayer y está catalogada como ciencia ficción, macho. No, no, que sí, porque realmente es el término que utilizamos, como hemos dicho, pero creo que en este caso sería más filosofía ficción, ¿verdad? Porque Sí, plantean o una hipótesis. sociología, sí. También me vale, o sea, digo, pero no hace tanta falta la ciencia en este caso. Es verdad que sí, que realmente el show de Truman pues, tiene al fin y al cabo, ¿no? Es como una especie de mundo hecho ad hoc, que tiene unas implicaciones tecnológicas al menos, muy potentes, pero sin embargo no se podría hacer de una forma más cutre, como un Gran Hermano, que ya existen, de hecho, ¿no? Mm. ¿Sabes? Y entonces, pues verdaderamente, mucho de esta ciencia ficción ya se puede hacer, ¿no? Y al fin y al cabo es una excusa para hacerte de las cuestiones más puramente filosóficas, ¿no? Muy interesante. El show de Truman es un peliculón, por Pues sí. otra parte, ¿eh? Yo, de todas formas, lo que haremos ahora es que creo que es un género tan abierto y creo que hay que mirarlo también de una manera un poco abierta para entender cómo evoluciona, porque siempre ha estado muy ligado a la fantasía. Entonces, yo creo que la ciencia ficción nace de la fantasía. Entonces, se ha ido tecnificando, digamos, con los años. Entonces, ahora mismo es muy fácil decir, no, ciencia ficción es algo de que una ficción sobre ciencia. Pero si tú tiras hacia atrás, hay o sea, las primeras novelas de ciencia ficción, digamos que, claro, como la ciencia tampoco estaba tan evolucionada, no puedes decir exactamente que sea algo relacionado con la ciencia, sino más algo, Más con la pues, magia. Mira, que... estás, macho, de alguna forma destripando la teoría de ¿qué se llama? La rama dorada de Fraser, el gran libro sobre ciencia de la religión. No sé si lo sabías, ¿no? Sí. No, Creo que eso no hemos sé hablado cuál es. en otros momentos de la rama dorada de Fraser. Es uno de los grandes libros de la historia de las religiones y son muchísimos tomos, es una auténtica locura de libro, que hay que acercarse a él, es uno de los grandes clásicos. Y realmente su tesis es que la ciencia es una hija de la magia, ¿no? Que es su gran Bueno, es tesis. que yo Y creo que lo dice, es. Sí, sí. claro, o sea, es decir, el fin es el mismo, de hecho, ¿no? O sea, lo que intenta hacer la ciencia, la magia, pero le sale regular, ¿no? O no le sale directamente, es intentar manejar la naturaleza a su antojo. O sea, al fin y al cabo, Sí. es con una serie de conjuros o de promesas a Eso determinadas deidades o a lo que sea, los intenta primeros. manejar la realidad a su antojo. Y que al fin y al cabo es lo que consigue la ciencia, bajo otra forma. Por lo cual, lo que has dicho, que la ciencia ficción nace de la magia y termina cientificándose, es lo mismo que ha pasado en la historia de la humanidad, podríamos decir. Sí, y los primeros científicos eran, bueno, por ejemplo, Newton era alquimista y también El alquimista, exacto. buscaba en la Biblia, ¿cómo se llama? Como lo que hacen los judíos, o era medio cabalista La también. cábala, la cábala. Bueno, la cábala es Buscaba una... códigos secretos. Bueno, sí, la cábala no es exactamente lo mismo, pero bueno, buscaba códigos secretos en la Biblia. Sí, pero digo que la Bueno, cábala a día de hoy es una... no sé cómo denominarlo, pero es una disciplina muy respetada en el judaísmo, ¿eh? O sea, no es ninguna sí, sí, sí. cosa para reírse ni nada parecido, sino que está muy relacionado es muy respetado en el mundo judío. Y el tema este que te digo de la magia y tal, es que claro, yo me puse a hacer ayer una cronología de la ciencia. Pues la ciencia ficción se supone que el pistoletazo de salida oficial Ujú. es el libro de Frankenstein, de Mary Shelley, que ¿Ah, sí? tiene una anécdota curiosa, porque esto es, mira, tengo aquí el año apuntado, el Frankenstein es de 1818, se publicó en 1818. Y tiene una anécdota muy curiosa, porque resulta que estalló un volcán en Indonesia, que se llama el Tambora, Ujú. y, y lanzó tanta escoria a la atmósfera que pasó como un invierno nuclear, digamos, ¿no? O sea, se tapó el Ajá, mundo sí, sí. entero y fue un invierno muy duro y un verano invernal, digamos, ¿no? Entonces, Fíjate. una serie de escritores se reunieron en Ginebra y era Mary Shelley y su novio por entonces, todavía no era su marido, Lord Byron y no sé qué otro. Y entonces se dedicaron 3 días, porque como hacía mal tiempo, se dedicaron 3 días a Ujú. escribir relatos de terror, tal y cual. Y Mary Shelley escribió Frankenstein, lo que se llama el Sí, sí, moderno sí. Prometeo. Y se considera la primera novela de ciencia ficción,
porque, claro, al final Frankenstein es un científico. Sí, desde luego. Es un científico que busca cómo crear vida de la nada, con aparatos eléctricos, Bueno, juntando partes de cuerpos, te no digo, sé qué, tal, tal. realmente, qué mejor forma de inaugurar la ciencia ficción que con Frankenstein, ¿eh? Porque realmente es un pedazo de, no sé, de novelón, interesantísimo y más, Frankenstein es el ejemplo de cómo un personaje trasciende a su creador, a su autor. ¿No? Nunca mejor dicho, Ujú. más que esto ocurre con Frankenstein, que es de un creador, no deja de ser curioso, ¿no? Sí, sí. Trasciende por completo. Tanto es así que estamos hablando antes del tema de los Oscar. La película de ayer, no sé si tú has visto la de Pobres Criaturas, que también ha ganado algún Oscar. De Ah, hecho, ha no la he ganado visto, Oscar pero a la sí mejor. es un nuevo Frankenstein, ¿no? Es un nuevo Frankenstein, en este caso femenino, ¿no? Merece la pena ver. Es una película muy interesante que me ha encantado. Sí, ¿Sí? Pero no, digo, eso, y es la enésima, la enésima representación de Frankenstein. O sea, es tan sugerente la creación de Mary Shelley, es tan buena, es tan arquetípica, que de alguna forma, lo que dices tú, ese primer título del moderno Prometeo, está tan metido en el ser humano, ¿no? ujú. Que es un personaje que ha trascendido por completo a la propia Mary Shelley, ¿no? Pero recomiendo a todo el mundo acercarse a la novela porque yo más la leí hace relativamente poco, no la leí hace mucho y más la audioleí. Y me quedé fascinado, ¿no? También con esos problemas filosóficos que se plantea tanto el propio Frankenstein, el doctor, como el propio monstruo, con el cual yo terminé empatizando muchísimo. ¿Sabes? Con el pobrecito mío, ¿no? O sea, que Con el luego pobre realmente, hombre. pues eso, en la serie luego es un auténtico cabrón. O sea, realmente él está encabronado por una existencia de mierda, que también se entiende, ¿no? Sí. Y él solo le pide, ¿no? Al doctor Frankenstein solo le pide una pareja, ¿no? Hay cuestiones ahí muy bonitas en el fondo, ¿no? Al Realmente un final ser tenía como su él, ¿no? corazoncito. Tener su corazón, sí, porque era un ser totalmente solitario. No, además, que realmente muy inteligente, que realmente aprendió en una cabaña, de una familia, te acuerdas todo aquello, ¿no? Y realmente me parece que es una novela súper interesante. O sea, si esa es la que realmente es el pistoletazo de salida de la ciencia ficción, pues es una auténtica joya. Sí, vamos, es lo que se considera oficialmente la primera novela de ciencia ficción. Pero claro, volvemos Sí, a ver sí. antes, o sea, siendo la primera novela de ciencia ficción, no es la primera novela que tiene esa estructura, porque luego tienes otras cosas antes, de viajes a la luna, o de cosas así, incluso medievales, incluso en Grecia. Hay alguna obra teatral que te habla, pues eso. Lo que pasa es que como no tiene esa base científica, no se considera, digamos, ciencia ficción oficial. Pero por eso te iba que nace mezclado con la fantasía, pero porque no había manera de hacer una obra científica antes de la Revolución Sí, pero, Industrial, pero bueno, digamos. yo creo que hay que poner, ¿no? Esto también ocurre mucho, por ejemplo, con la filosofía, ¿no? Cuando tú te acercas a la filosofía y te lees a los primeros filósofos, es complicado establecer cuál es el primer filósofo o cuál no, porque de hecho los Claro. primeros filósofos estaban muy mezclados con pensamiento religioso, ¿no? De hecho hay una división que se hizo muy popular, que es el tema del paso del mito al logos, ¿no? Que realmente dicen que la filosofía lo que hace es que utiliza la razón frente a los poetas o los mitos, ¿no? Previos, ¿no? Pero no es tan exacto esto, es decir, los primeros filósofos siguen utilizando también el pensamiento mítico, ¿vale? Claro. Y el pensamiento mítico, de alguna forma, los autores míticos o poetas religiosos no están exentos del lenguaje religioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se considera, en este caso, el primer filósofo a Tales de Mileto, ¿no? Mm. Pero no es el primero que empieza a utilizar la lógica o el pensamiento racional, ¿no? O sea, es lo que decimos, que seguramente siempre, nunca se puede poner una disección tan clara, sino que, bueno, que digamos, Sí. donde se ven ya todos los elementos de una forma un poquito ya más destilados, ¿no? Aunque haya autores Mm. previos que, desde luego, lo habrán escrito de una forma u otra. No, bueno, y está bien que se conserve también una parte un poco mística del pasado de pues con lo que pasa, por ejemplo, con Dune ahora, que Dune siendo una obra de ciencia ficción, tiene muchos elementos, pues lo que decíamos, arquetípicos y de místicos, religiosos, filosóficos. Entonces también eso enriquece la historia, digamos, ¿no? Claro, y Está yo guay. creo que es lo que decimos, ¿no?
que a los seres humanos nos gustan este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, tú creo que en tu listado también has puesto, por ejemplo, el tema del mesianismo, ¿no? Como es un caso, es un subgénero en sí mismo, ¿no? Y que vemos claramente en el caso de Dune, ¿no? Pero también hay cierto, por ejemplo, cierto mesianismo también en Matrix, si me apuras, ¿no? Con Neo también es el elegido, ¿no? Y entonces, en Sí, muchas de estas películas se va viendo el elemento este del elegido y tal, porque es un elemento, yo creo que son, digo, esos arquetipos que de alguna forma, bueno, estamos un poco junguianos en este caso, ¿no? sí. Tal, pero No, es bueno, verdad que pero son es estos así, por arquetipos. eso se mantienen Claro, en las historias. claro. Y por eso a todos a los seres humanos nos gustan determinadas historias, ¿no? Y aquí lo podemos volver a unir con el primer capítulo, el segundo capítulo de este podcast, que tenemos solo 5, ¿no? Pero se ven elementos, ¿no? Que es el propio Joseph Campbell, ¿no? Que habla de cómo se van repitiendo todos estos, ¿no? Arquetipos, este viaje del héroe, y cómo realmente a todos nos encanta verlo en las historias, este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es súper curioso que tú te coges la epopeya de Gilgamesh, que será probablemente la primera historia humana conocida, y tiene unos elementos que se repiten uno por uno en todas las historias, casi desde la Biblia, pasando por, no qué sé, manuscritos medievales, novelas, hasta Dune, ¿sabes? Hasta Dune, sí, sí. Hasta Juego de Tronos. Jon Snow es un elegido de libro. También, un camino del héroe, Claro. encima siempre con esos elementos, ¿no? De medio bastardo, medio no, ¿no? Se va jugando con este tipo de cuestiones, ¿no? De que por una parte eres de la línea del elegido, pero... O por ejemplo, y también lo vemos con cierto Atreides, ¿no? Que a lo mejor tiene una relación más estrecha con los Harkonnen de lo que él creía. Este Ah, tipo de leer. cuidado que te linchan. Bueno, pues oye, pues como lo que digo, creo que este es un podcast que va a dar mucho, creo que es únicamente el pistoletazo de salida a muchos otros, ¿no? Porque, y de hecho, como hemos comentado tú y yo antes en Off the Record, ¿no? Que quizás incluso, pues bueno, podemos muchas veces utilizarlo de enganche, ¿no? Para temas filosóficos, porque tú comentabas, a veces nos facilitan digerir determinadas cuestiones que de otra forma a lo mejor es más complicado acercarse. Claro. Y lo que decíamos es que es tan amplio el tema, es que tú podrías hacer un podcast de simplemente una película. Puedes hacer un podcast solo de Alien, o de Sí, Dune, o de Blade Runner, o de Terminator, ¿sabes? Porque tiene tantas cosas, que el Terminator tiene los viajes en el tiempo, el poshumanismo, o sea, que si es un robot, la inteligencia artificial, el apocalipsis, ¿sabes? El mundo posapocalíptico, es que tiene cada película de ciencia ficción tiene tanto meollo y son tan ricas que te puedes tirar pero semanas hablando de fíjate ello. que hay una otro tema, ¿no? Que efectivamente lo que estás diciendo, que es una constante en el mundo de la ciencia ficción, que es el tema del miedo a la inteligencia artificial. Ahora estamos viendo ya realmente riesgos reales, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Como es que la gente, muchísimos millones de personas vayan al paro, o también problemas con los derechos de autor, ¿no? En este caso es un problema un poco más menor, ¿no? Pero bueno, también importante. Y te das cuenta de que películas, por ejemplo, como 2001 Odisea en el espacio, ya el problema de la inteligencia artificial está ahí, el Terminator, que lo acabas de comentar, que es que se revela la tal. Matrix más de lo Claro. mismo, o sea, te vas dando cuenta, ¿no? De que esos temas tan de actualidad hoy en día son temas que siempre muy recurrentes desde casi el inicio de Sí, la ciencia porque desde ficción. que surge el problema, digamos, o sea, en el momento que se inventa una cosa nueva y, por ejemplo, se inventa la inteligencia artificial, que tiene ya mucho tiempo, claro, y se empieza a elucubrar cómo evoluciona eso y los problemas que puede tener, la ciencia ficción ya empieza a investigar un poco los caminos por los que podría discurrir el tema. Y claro, de repente ahora llegamos al punto en el que de verdad la inteligencia artificial es algo que funciona medianamente bien Sí. y tenemos miles y miles de páginas escritas sobre las consecuencias Mira, catastróficas, que yo creo que no es así, pero bueno. bueno, yo creo que es complicado de saberlo, ¿no? Porque realmente vete a saber hacia dónde nos depara el futuro. Pero fíjate, la filosofía y la ciencia ficción tienen otra vez este mismo elemento en común, ¿no? Te das cuenta que muchos de los problemas que se planteaban los filósofos de la antigua Grecia, en el siglo V por ahí, se los planteaban como eran únicamente mentales y que luego han sido corroborados siglos o milenios después por la ciencia Sí, y por la claro, propia claro, realidad, sí, ¿no? sí, sí. La ciencia ficción le pasa un poco lo mismo. Ellos plantean problemas que en la imaginación de los autores o en el papel ahí están, ¿no? Y sin embargo, claro, hasta que los vemos ya en la realidad, o sea, que la ciencia, la tecnología llega a esa
a ese nivel de evolución, ya han sido, ¿cómo se dice? Ha habido hipótesis previas, ¿no? De estos autores, que Sí, es muy sí. curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Muchas veces con el tema de la robótica, inteligencia artificial, pues hablan mucho, ¿no? De lo que consideraba Isaac Asimov cuando era un robot alguien, ¿no? Algo así, o las leyes de los Mm. robots. O estoy Sí, las mezclando, leyes de no la sé si era Isaac... robótica es algo ¿Era de que Isaac se inventó Asimov? Isaac Asimov, sí, de Isaac Asimov, y que yo creo que es algo que ha trascendido, que el día que haya robots de verdad funcionales, es algo que se va a aplicar probablemente. Y luego también estaba otra cuestión que la inventó el de Enigma, el que inventó la máquina esta de... A lo mejor era Turing, su nombre. Eso es, el test de Turing para ver si eres un robot o no. que tú sabes que ha pasado, el ChatGPT ha pasado el test de Turing ya. Sí, sí, eso también es tremendo, ¿eh? Eso también es tremendo, o sea, para que veamos Lo que pasa es que es que poca broma. es la leche, porque ahora dice, no, bueno, es que el test de Turing no la va tanto. ¿Sabes? Sí, sí, no, no, claro, no, no, eso pasa siempre, ¿eh? Y luego, mira, estuve hace poco, y ya acabamos el podcast, que como siempre nos vamos a la hora y queríamos hacerlos más cortos, me comentaba, fue hace poco a una charla, un curso de inteligencia artificial en relación con el mundo de la medicina y la ciencia de datos, ¿no? Y nos decía el profesor que es un concepto que va variando, ¿ya? Y si preguntamos hace 20 años qué consideramos inteligencia artificial, le pediríamos mucho menos. En la actualidad le vamos a pedir mucho más. Y dentro de 20 Claro, años lo que hace ahora mismo nos parecerá una gilipollez, ¿no? claro. Sí, yo hice un curso, una asignatura de inteligencia artificial de informática de la UNED, y la primera frase lapidaria del libro de inteligencia artificial es que la inteligencia es un concepto precientífico, porque realmente no hay una cosa que tú puedas llamar inteligencia general, ¿sabes? Son las Claro. capacidades cognitivas, las cosas que puede hacer el cerebro, la mente y tal. Lo primero, que no tenemos ni idea de la mayoría, y lo segundo, que no es una sola característica, que son cientos. Sí. Sí, eso ya es entra dentro de la definición de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pero realmente ahí lo que la ciencia vuelve a intentar describir lo que no es capaz, ¿no? O sea, la inteligencia es verdad que es un concepto complicado, ¿no? Un concepto en continua evolución, ¿no? Claro. Entonces no se puede definir, ¿no? Y realmente muchas veces, a lo mejor lo que dices tú, no sea científico. Lo que me fastidia es el nombre de precientífico. A lo mejor no es científico, pero a lo mejor es psicológico, a lo mejor es filosófico, ¿no? Pero no por eso Sí, no, pero precientífico, ¿no? o sea, Como... lo pone así, como, o sea, como concepto, o Sí, sea, tú dices, no, quiero crear un ser humano inteligente, pero es que estás creando, o sea, una máquina inteligente. Estás creando una máquina inteligente sin saber lo que es realmente la inteligencia, sin haberte puesto a analizarla o sin tener una idea realista pero de en qué claro, consiste. pero por eso te digo que es un concepto a ver, que es más amplio que la propia ciencia, que es por Ah, eso bueno, comentaba sí, yo claro, sería anteriormente que, filosófico también, sí, claro. claro, o filosófico incluso, es decir, que me hace mucha gracia a veces ahí se muestra esa prepotencia de la ciencia, ¿no? Claro, pero ya No, sabes no, que no es cuando lo escribe un precientífico. científico no te va a decir. Claro, Claro, dice precientífico como algo malo estamos, pues bueno, pues, claro. o no. ¿No? O un concepto que la propia ciencia no es capaz de abarcar, ¿no? Y por eso, ni la ciencia, ni la filosofía, ni nadie posiblemente, ¿no? Porque es verdad que son conceptos que son complejos, ¿no? Y son los conceptos propios de la filosofía o de la psicología, para que no se enfade ningún psicólogo, que cuando nos acercamos a ellos, pues nos encontramos con que son más las dudas que nos surgen que las certidumbres que sabemos decir, ¿no? Es que de hecho más este tema estoy muy sensibilizado porque mi TFM iba sobre las inteligencias múltiples de Gardner. Y Ah. entonces, bueno, es un término que es muy interesante, pero claramente en una pura evolución, es ¿Y verdad. O sea, Gardner qué es? ¿Un psicólogo, científico, el filósofo? psicólogo, Psicólogo. el psicólogo. Y él, sí, entonces lo que él intenta por una parte definir lo que es la inteligencia, eh, pero también desde un punto de vista puramente práctico, ¿no? Porque, es decir, los test de inteligencia se utilizan muchísimo, ¿no? Incluso como pruebas de trabajo, en oposiciones, para entrar en universidades y tal, ¿no? Y dice, claro, estamos utilizando un test que no vale para nada, porque realmente lo que hacen es medir únicamente un tipo de inteligencia, ¿no? Sobre todo antiguamente Claro. se medía la inteligencia matemático-espacial, no era la que más se medía. Y realmente se dan cuenta que hacían unos test de inteligencia que luego no eran sinónimo de que esa persona triunfara en el ámbito que querían, ¿no? Y O sea, a además lo es mejor que hacía un son test, entrenables los estos de claro, inteligencia. Si es que te haces 50 como pero si fueras un locus. claro, los test se hacían precisamente con una finalidad, ¿no? Que era una finalidad casi como todo económica. O sea, tú realmente hacías un test para que la gente entrara en tu corporación, querías saber antes de fichar a alguien si esa persona iba a ser capaz de triunfar en tu corporación. Ya. ¿Y que te das cuenta? Pues que no funcionaba porque no era realidad. O tú haces un test de inteligencia a un niño diciendo este niño va a ser Einstein, y a lo mejor ese niño luego no le gustaba estudiar, ¿no? Entonces no identificaba bien lo que uno quería.
Y entonces Gardner se dio cuenta de que no había una inteligencia, sino que había varias, ¿no? Entonces es lo que se llama como la teoría de las inteligencias múltiples, que fue Gardner el que llegó a ellas. Y el propio Gardner tiene una definición de lo que es inteligencia, ¿no? Eh, que realmente nos metiríamos a fondo, pero que es una definición basada en cuestiones muy científicas desde el punto de vista psicológico, tiene elementos filosóficos, pero entonces me hace gracia, ¿no?, el tema de que es precientífico. Bueno, lávese usted la boca, ¿sabe, señor? Yo tengo una teoría con Y, esto de la inteligencia y los test y el éxito de la vida y tal. sí. Bueno, es una teoría mía que supongo que estará súper estudiado por otro lado y no sé. Ujú, Pero bueno, que para mí lo más importante es el tema emocional. O sea, por mi experiencia laboral y tal, o sea, yo creo que mientras estés en un margen normal de que seas capaz de entender las cosas más o menos, o sea, que no tengas un retraso mental, y lo más ujú. importante es tu capacidad emocional de enfrentarte al trabajo. O sea, si eres capaz de permanecer horas estudiando una cosa, ¿sabes? Ujú. Para mí ese es el 90%. Pero no es ninguna tontería. De hecho, Howard Gardner propuso 7 inteligencias, ¿no? Más que son las más clásicas, ¿no? La lingüística, matemática, musical, todas estas. Y fue posterior a él que sacaron una octava inteligencia, que es la inteligencia emocional, precisamente. Ahora mismo no me acuerdo del autor, es un discípulo suyo, el de la inteligencia emocional. Y realmente como muy importante, estoy de acuerdo con ella. Y luego hay otra inteligencia que yo creo que existe, otra gente no, que va más allá, que es la inteligencia espiritual, ¿vale? Eh, Suena muy así, ¿no? Muy como la magia de la que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, la inteligencia emocional sería la inteligencia de alguna forma del sentido, ¿no? De que es muy importante las inteligencias, lógicamente, es muy importante la emocional, como tú has dicho, de hecho es un descubrimiento posterior, pero es clave. Si tú, no, si tú eres una persona que es relativamente medianamente estable y poco conflictiva, vamos a una persona que denominamos como normal, o siendo normal otro concepto precientífico, ¿sabes? Pues te vas a manejar, como tú decías. Pero luego es verdad que se manejan de una forma mejor aquellas personas que le encuentran un sentido último a lo que hacen, ¿no? Sí, que Y tiene una entonces, motivación. una motivación sí, pero que les trasciende. Eso sería propio de la inteligencia emocional, espiritual, ¿vale? Entonces esa gente es la que verdaderamente llega más allá. ¿Y tú Porque crees, volviendo, me voy a repetir un poco con el último podcast, pero ¿tú crees que Yados Fitness tiene inteligencia espiritual? Yados Fitness, poca broma con Yados Fitness. A Yados Fitness tiene las cosas muy claritas. Y una de ellas es comprarse Lambos. Y oye, Oye, ¿sabes? Eso puede ser ¿por qué un no fin hacemos en un sí mismo, curso? ¿eh? ¿Por qué no hacemos un curso de inteligencia espiritual y lo vendemos piramidalmente? Sí, Es que la verdad que además sí. creo que sería más útil que el de Yados, te lo digo. Pero para impactar tanto como el de Yados, tenemos que alquilar un Lambo antes o algo así. Bueno, O un pues sí, Ferrari. La- vamos, inteligencia espiritual en Lamborghini, ¿no? claro, ¿no? Pero realmente, o sea, yo últimamente estoy muy enganchado a unos vídeos de cabalistas judíos en YouTube. Cágate lorito, ¿Pero van en ¿sabes? Lamborghini o no? No, pero es que no van en Lamborghini, pero los vídeos son tan sugerentes como ¿por qué los judíos nos forramos y tú no? Hostia, es para ¿Sabes? pensárselo, ¿eh? Claro, 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 claro. Y te dan consejitos, ¿sabes? No, no. Y encima son cabalistas, tal. Y los consejos que te dan son de un altísimo nivel. O sea, yo alucino porque yo siempre que me he acercado al mundo religioso, tanto yo, el que más conozco es el cristiano, desde luego, ¿no? Mm. Y los consejos y lo que dicen es de una profundidad muy alta, ¿no? Pero cuando te vas con los judíos, que empiezas con una tontería de cómo me forro tal y cual, empiezan a contarte cosas, empiezan a decirte las verdades del barquero, ¿no? De cómo... Y que no es magufismo en ningún caso. O sea, es decir, ¿cómo llegas más lejos que otra gente tal y cual? Estudiando más. Este es un consejo. No, pero claro. ¿Sabes? Claro, No, en este pero plan, bueno, pero es que está no andan claro, con tonterías. lo que está ¿Sabes? claro, que si quieres un modelo de éxito, o sea, no hay otro mejor, porque son 6 millones de personas en un país, bueno, 13 en total que están diseminados por ahí, Claro, y es que tienen la mayor proporción de premios Nobel del mundo, totalmente. son familias de banqueros, del petróleo, o sea, tienen más dinero que David Crockett. Pero fíjate, lo que decía para forrarte, entre otras cosas, lo que decía es precisamente, dice, tienes que buscar un sentido que te trascienda. Dice que si tú realmente buscas únicamente dinero para ti mismo, generalmente, pues a lo mejor
aunque tú no te lo creas, aunque tú digas que querrías tener más, para ti a lo mejor es más el sufrimiento de llegar a eso que las ganas reales de ponerte a trabajar, ¿no? Entonces, una de las cuestiones para ganar más dinero es verdaderamente encontrar un sentido. ¿Qué quieres ayudar a tu madre? Imagínate un país que no tenga seguridad social como en España. ¿Tú quieres ayudar a tu madre, por ejemplo, a ponerse una cadera? Es un motivo. Ponte a trabajar. ¿Tú qué quieres? ¿Que tus hijos vayan a una buena universidad como Estados Unidos? Ponte a trabajar, ponte a estudiar. O sea, y no es Sí. ninguna tontería. Yo eso es Buscar algo algo. que te trascienda. El otro, bueno, no es exactamente lo que te iba a decir, pero es que el otro día lo hablaba con un amigo que está un poco obsesionado con tener dinero y tener éxito económico y tal y cual. Y yo le decía, la gente que tiene dinero tiene una característica en común, que es que quiere dinero. O sea, me refiero, que Es el esa primer paso. motivación Claro. es tan importante que es capaz, por ejemplo, yo no me cambiaría de trabajo por dinero, porque estoy viviendo donde estoy y me supondría una perturbación en mi vida de tal calado Claro. que no me merece la pena. Pero Total. y eso mucha gente, o es un funcionario, uno sé qué tal. Pero hay gente que le arde la sangre si no tiene más dinero. Y tiene dinero y monta un negocio y monta otro y hasta que no consigue Totalmente. triunfar no para. Entonces, para mí, la motivación es el 90%. Es el 90%. Luego también, por ejemplo, pasa una cosa, y también esto lo intentan desmontar, ¿no? Generalmente, mucha gente tiene relaciona dinero con el mal, ¿no? Es decir, para yo ganar dinero, como nos rimos de ya dos fitness, ¿no? Tengo que vender un producto, un curso, lo que sea. Y muchas veces tengo la sensación de que estoy vendiendo eso a lo mejor a gente que no tiene dinero para comprármelo, ¿no? Que es una de las grandes críticas que le hacen a ya dos fitness. Claro. Y lo que dicen aquí realmente es que es intentar desligar el hacer comercio del mal. Es verdad que siempre habrá formas más lícitas que otras, y esta gente te dice que intentes hacerlas lícitas, pero también realmente todas las cosas positivas que tiene dinero, ¿no? Como lo decíamos, ¿no? Poder ayudar a tus familiares o amigos. Mm. Es decir, a veces el tema de no tener dinero, que dices, ay, qué bueno soy, que no tengo un duro. No, no es bueno, porque tú mañana está un amigo, o tu madre, o tu novia, o quien sea, dinero para un problema, a lo mejor tú no puedes ayudarle. Entonces sería mejor tenerlo, aunque sea de esa forma altruista, para luego poder ayudar, ¿no? Yo no sé de Entonces, dónde bueno. viene esa forma de pensar de que el dinero es malo y tal, porque realmente, o sea, es lo que mueve la sociedad, ¿sabes? El dinero no es otra cosa que trabajo potencial. O sea, yo trabajo unas horas, eso se transforma en una cantidad intercambiable que nosotros llamamos dinero por el trabajo de otra persona. Entonces, es la manera de que la sociedad funcione, ¿sabes? Y que unos hagamos cosas por otros. O sea, es Sí, fundamental. pero yo creo que el dinero. Bueno, y de hecho, esto que quien mejor que nosotros ha hablado siempre de este tema es el mismo autor que ya ha salido en este podcast, que es Escotado, ¿no? En esa trilogía de los enemigos del comercio, en el que él habla, intenta un poco sacar por qué esa mala fama del dinero, esa buena fama de sistemas socialistas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y donde va surgiendo él, en lugar de sistemas socialistas, los llama los pobristas, ¿no? Esa relación buena entre el dinero y la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Ahí, si al bueno Escotado le ha costado 3 volúmenes establecer esa relación, no debe ser fácil, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo todo lo importante en la vida, de alguna forma, eso todo lo importante está manchada con cierto nivel, ¿no? De cierta sospecha, ¿no? Ya. Por ejemplo, una cosa es el sexo, ¿no? Que de hecho Freud, ¿no? Uno de los maestros de la sospecha hablaba del tema de lo complicado del sexo con el tema con esa sospecha, pero otro fue Marx y puso realmente a sospecha sobre el tema económico. O sea, esos maestros de la sospecha, cada uno sospechó sobre una cosa distinta, ¿no? Pero todos iban sospechando sobre esos temas que al fin y al cabo son profundamente humanos y son los que realmente mueven el mundo, como es el sexo o el dinero, por ejemplo. Sí, señor. Pues, de hecho, O sea mira, que estaba pensando si habría alguna película de ciencia ficción que hablase de estos temas. La más así que se me ocurre. Bueno, sí, realmente al final siempre está. Porque, por ejemplo, en Dune la especia no deja de ser el eh, tema económico. tema económico. ¿Y cómo se llama esta? Que era una mesa que bajaba por una cárcel y paraba en cada piso y tenían que comer y dejarle al siguiente. ¿Te acuerdas de esa? Yo no he El visto hoyo. esa película. El hoyo se Ah, llamaba. se habló mucho de ella, pero yo no llegué a verla. Bueno, pues me pareció un poco panfleto, pero está bien, está bien. O sea, es una Sí. mesa que va bajando con comida desde el piso 200 al piso 0 y hay presos, entonces cada uno come un poco y al de abajo no le llega nada, ¿no? Entonces, es como, ¿qué hago? ¿Me como, me sacio y los demás que le den?
O intento dejarle al Total. siguiente y al final los de abajo se matan, los de... bueno, no sé, está Y curioso. luego con el tema del sexo, quizás no tanto, a menos no me viene a mí ninguna cosa a la cabeza, pero sí que me viene, por ejemplo, del tema de las relaciones relaciones amorosas, ¿no? Y hay dos películas también que son muy buenas, que una es Her, por ejemplo, no sé si la has visto, Ah, es verdad, sí. eh, que es muy interesante, y de hecho creo que la misma idea de Her es adoptada por Villeneuve en la película de Blade Runner 2049, en la Sí, que también aparece la misma idea de Her, ¿no? De alguna forma. sí, que se Eh, enamora de una inteligencia artificial. Bueno, que en Sí, la realidad inteligencia artificial. Blade Runner 1 lo que pasa es que se enamora, se supone, un ser humano de un replicante que es un robot con inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, no es una inteligencia totalmente virtual, sino que es Claro, un no es como robot. que sale de un pincho, ¿no? Que como más en las otras como más, más tal. Pero bueno, vemos como todos estos temas son sacados de alguna forma u otra por la propia ciencia ficción, es tremendo. Ujú. Bueno, don Blas, nos hemos ido 1 hora y 10 y nuestra idea era Bueno, media está hora, bien. como siempre, Ujú. cumpliendo objetivos. Sí, sí. No, está bien. Más que es un tema que nos puede llevar muchas horas Sí, y sí. nos va a llevar, Se ¿eh? quedan Nos va muchas a cosas llevar. aquí. Tenía apuntadas miles de cosas, pero bueno, es que no se puede. Pero bueno, ¿te parece que hagamos una cosa? ¿Te parece que sea el podcast Ciencia Ficción 1 y hagamos el próximo un Ciencia Ficción 2, por ejemplo? Sí, podemos Porque digo, ir sí, sacando temas así. sacando temas porque creo que es un tema que da para largo. Ujú. Bueno, pues caballero, pues lo dejamos aquí y Muy no bien. sé, a ver si nos vemos en 15 días, a ver si seguimos esa dinámica Sí, de hacer señor. podcast, Pues ¿vale? hasta el siguiente. Hasta el siguiente podcast. Bueno, Un abrazote. chao, Chao. chao. and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious.